La Caldera del Diablo. Habla Yusuf, el único árabe recluido en una cárcel colombiana. Es médico y tiene 6 mujeres, pero el delito por el que lo acusan no es ese, sino supuestamente por falta de menores de edad. Nuestra periodista Valentina Estupiñán tiene este reportaje. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Así se encomienda a Alá, Allahu Akbar. el único musulmán en la cárcel La Picota de Bogotá. Cubre su cabeza por respeto a su religión. Subhanallah wa bihamdika wa tarabaka ismuka wa talayuka wa la ilaha khayruka wa ilaha. Esta es la representación de nuestra mezquita, el color de la bandera del profeta Mohammed verde, la luna del Ramadán cuando hacemos el ayuno de año. Y acá dice Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, clemente y misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim. No podía hacérmelo, porque nosotros no nos podemos tatuar, porque podemos sufrir un castigo allá. ¿Cómo puede ser el castigo? De pronto, el brazo. Un médico ginecólogo, Yusuf, de 57 años, sabe 12 idiomas, nacido en Omán, en la península arábiga, un país árabe 100% islámico, donde ellos no perdonan ningún delito, mucho menos el de abusos a personas indefensas. ¿Usted sí lo hizo? No lo hice. Yo me fui a un juicio para demostrar mi total inocencia a través de abogados, de ONG internacionales, de defensoría, de cualquier situación que me ayudara a demostrar mi inocencia. Yo fui médico hasta que me capturaron y fui conferencista para los derechos y la igualdad de los musulmanes en el mundo. A sus 14 años, Yusuf tuvo su primera esposa. Ahora tiene 6 compañeras y 12 hijos. El Corán nos permite hasta 4 esposas. Lógicamente nos pasamos de 2 más o 3, pero es tenerlas bajo un cuidado especial de igualdad, entre el respeto, el amor, el cariño, la comprensión y ante todo la religión islámica. Puede sonar machismo, como el mundo nos caracteriza a nosotros, pero el Corán nos dice que solamente la mujer puede tener un solo esposo y, digámosle, dedicarse a él. Yusuf llegó a Medellín, Colombia, en el 2012. Dice él que venía a una misión médica. En el 2014, Yusuf es capturado por el delito de explotación sexual y condenado a 20 años de prisión. En la imputación quedó como por un delito que está estigmatizado con jóvenes o menor de edad o quizás hasta mujeres que ni siquiera nosotros en un estrado, en un juicio, ni siquiera las conocemos. En su mayoría testigos falsos. Las pruebas no fueron contundentes como decía la fiscalía, porque lo que se trataba con esto era desvirtuar cualquier situación que fuera en contra de lo que ellas imputaron a través de adultos, jóvenes manipuladas como siempre manipulan la información. ¿Cuál era la versión que ellas decían de lo que había pasado? Que yo ofrecía lujo, camionetas de lujo de alta gama para tener una actividad íntima con ellas o llevármelas del país, cuando una camioneta aquí de lujo cuesta mucho dinero. ¿Cómo voy a ofrecerle yo una camioneta de lujo o mucho dinero en dólares a una joven que nunca conocí? ¿Usted nunca tuvo una relación sentimental con ninguna menor de edad acá en Colombia? No. Yo pienso que bajo mi condición religiosa como musulmán, para nosotros como musulmanes, como religiosos, por temor a Allah, por temor a un Dios, de que no podemos tocar a ningún ser humano. Yusuf en estos largos 10 años ha estado en diferentes cárceles en Colombia y esta, la cárcel La Picota de Bogotá, terminará de pagar sus últimos 10 años antes de la anhelada libertad. ومن أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير
En el patio 4 de la cárcel La Picota en Bogotá es donde Yusuf paga su condena. Aquí le llaman los violos. Enseguida lo escucharán abogar por otros internos, supuestamente él, inocentes. No solamente conmigo, con muchos casos del delito, de ese que es nuestro pabellón, nuestro patio, el delito, donde mucha gente es inocente y abandonada por su familia, por una denuncia que solamente la esposa por librarse de él o quedarse con muchas cosas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Extraño compartir el día viernes sagrado para nosotros los musulmanes, ir a mi mezquita sagrada, leer mi sagrado Corán en árabe con toda mi comunidad. Fátima es una hermana de la fe, cercana de Yusuf. Ella no cree lo que lo culpa. Dice que nunca tuvo conducta alguna así. Es muy buen hermano, él siempre me escribe, especialmente cuando comienza Ramadán, que hacemos los ayunos, entonces siempre me pregunta hasta qué hora hacemos nuestro ayuno. Confío de que se pueda demostrar su inocencia y pueda salir lo antes posible. Lejos de Omán, un vuelo de 23 horas desde Colombia, está Amal, el nuevo amor del hombre que tiene 6 esposas. Con ella lleva 15 años de relación, incluidos los 10 años estando tras las rejas. ¿Qué va a ser lo primero que hagan ustedes apenas Yusuf ya esté en libertad? Casarnos y estar juntos y ser felices. Los ojos del amor le hacen creer en la inocencia de Yusuf. Ella espera que el abogado insista y logre demostrar que se cometió un error en la investigación y el proceso. ¿Qué te puedo decir, Valentina? Es algo muy difícil. Ha sido algo muy injusto lo que han hecho con él. Porque Yusuf es un buen hombre, es un buen padre, es un buen musulmán, es un buen profesional de la salud. Y pienso que ha sido algo muy, muy injusto lo que han hecho con él. Los documentos, los testimonios y las pruebas de las que se ha armado Juan Carlos, el abogado del musulmán, han terminado siendo pocas y no válidas para la justicia colombiana. Aún así, dice no desistir la pelea. ¿Qué ha sido lo más difícil de llevar el caso de Yusuf? Por su religión ha sido bastante difícil poder llevar cosas. Hemos tenido incluso que llegar hasta acciones de tutela para poder pedir respuestas de derechos que él tiene, como por ejemplo saber de los cómputos de descuentos, etcétera, allá de los establecimientos carcelarios donde ha estado. ¿Es posible que se pueda hacer una repatriación? El escenario que yo espero y que creo que es el que se va a dar, que completemos el tiempo para poder acceder a una condicional y de pronto previos trámites administrativos él pueda volver a su país. Yusuf tiene una familia de 9 hermanos, sin embargo, por la guerra de Gaza, la mitad de ellos han perecido. Ahmed es uno de los que espera volver a ver a Yusuf si el conflicto no recrudece. Yusuf, my brother Yusuf is the best friend. He is a wonderful Muslim. Do you love him? Yeah, I am very do love him, my brother. This man very good, very good, inshallah. Siempre voy a luchar, Valentina, por mi inocencia. Así tenga que pagar los 20 años. Nunca acepto un cargo. Así me digan que mañana me voy, pero tengo que aceptar la culpabilidad. Nunca voy a aceptar un delito en contra de un menor. Yusuf, ¿usted es inocente? Soy inocente. Allah sabe que soy inocente. No hay Dios más digno para adorar que Allah, y Mohammed o Mahoma es el mensajero de Allah, de Dios. Yusuf dice que fue condenado por su religión y creencias, no por trata de menores de edad como lo acusan. Sin embargo, por ese delito que fue condenado no es fácil que salga pronto de prisión. Amén. La Caldera del Diablo, disponible en las principales librerías del país y en www.testigodirectoeditorial.com.